La Vorágine salió a la venta por primera vez en Bogotá el 25 de noviembre de 1924, publicada por la editorial Cromos. Este libro, que nos ha acompañado en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en la Biblioteca Nacional, en varias universidades, en varios lugares de Colombia y del mundo, a una conversación. Una conversación sobre la literatura, por supuesto, sobre lo que hizo Rivera hace 100 años como un sujeto empeñado en que se conociera el horror que se había cometido en la selva, en la llamada empresa cauchera, que no fue otra cosa que un holocausto y una sangría a la que sometieron a miles de indígenas colombianos y peruanos. Ese siglo que ocurrió entre 1924 y 2024 es del siglo que quisimos hablar. La Vorágine se publicó ese 25 de noviembre, se leyó y no se comprendió según las palabras de Rivera. Nosotros intentamos entonces acompañarla durante este año, publicando una biblioteca de 10 títulos con voces diversas que acompañaran esa novela, voces de mujeres indígenas, voces de escritores, voces de investigadores, voces de antropólogos, de historiadoras, de arqueólogos, que nos contaran un poco de ese mundo del que aún hoy, 100 años después, no sabemos tanto. Sabemos, por supuesto, que es un territorio, como lo mostró la revista Gaceta, que devolvimos a la vida este año y cuyo primer número lo hicimos precisamente en homenaje a la vorágine, pensando en qué era la selva hoy, la selva como un territorio que no podemos seguir romantizando, la selva como un territorio que de alguna u otra manera ha tenido y ha sufrido los rigores del conflicto, desde la cauchería, por supuesto, hasta empresas terribles como la cocaína, la minería ilegal, los diversos minerales que se siguen sacando de los ríos, que se siguen contaminando de mercurio, o las empresas madereras que poco a poco la van sometiendo a una muerte lenta. Esa Amazonía y esa novela nos recorrió como sociedad en una conversación que fue a varios lugares. Empezamos en Mocoa en marzo de este año, inauguramos y le dimos inicio a este año Vorágine, que nos llevó, por supuesto, a la Feria del Libro de Bogotá, a todas las ferias regionales del país, con esta magnífica exposición en la que me encuentro, que se llama El árbol que devoró el mundo. Esta es una bellísima exposición curada por Erna Wondervalde y Jimena Gama, con el diseño de Juan Pablo Fajardo, y realmente es un prodigio en cómo ellos lograron, a través de unas cuantas piezas y de un diseño profundamente delicado, sofisticado y bello, contar varias historias a la vez. Contar, por ejemplo, esta historia, que es la historia de La Chorrera, pero no solo La Chorrera de hace 100 años, de La Chorrera de 1988, cuando el presidente Barco entregó el predio Putumayo a las comunidades indígenas, o por supuesto los dibujos, el arte gráfico, las fotografías que guardan archivos de ese momento de las caucherías, como lo pueden ver aquí. Evidentemente, además de esa presencia bibliográfica, estuvimos en varias ferias internacionales con la Vorágine, fuimos invitados de honor a la Feria del Libro de Sao Paulo en Brasil. Allí el stand tuvo esta magnífica exposición en portugués y, por supuesto, terminamos el año en la Feria del Libro de Guadalajara. La Vorágine tocó, como lo pretendimos, a todo el Ministerio de las Culturas, para pretender también que las artes y los saberes hablaran y pensaran en la novela. Desde el Centro Nacional de las Artes estuvimos promoviendo la realización de 4 obras distintas y diversas acercamientos a la novela de Rivera. La obra del Teatro Petra, que es un bello y profundo y doloroso diálogo entre el periodismo, la burocracia y los estudios literarios, por llamarlo de alguna manera, en una potentísima obra, la obra Jabú, que es una bellísima metáfora de la danza, del cuerpo, de la selva,
la obra que hizo también Juan Carlos Moyano, que llevamos a varios lugares de Colombia y que fue una de las pioneras en llevar a la vorágine a presentarse en las tablas colombianas. Y por supuesto también hicimos abordajes desde el cine, en la Cinemateca de Bogotá, en la de Cali presentamos ciclos dedicados a las cinematografías de la selva. Hay una película muy hermosa que contiene esta exposición que se encontró en la Cinemateca de Praga hace unos 6 años, unos pietajes de un cineasta llamado Silvino Santos. Silvino acompañó a Julio César Arana, el cauchero que fue acusado después de estos crímenes de ser uno de los empresarios y gestores de esa famosa Casa Arana. Fue acusado en el Parlamento británico y se defendió con imágenes que llevó de Silvino Santos. También, por supuesto, de la mano de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, pudimos recuperar la película original de La Vorágine para presentarla aquí en el país. Así, entre cátedras, publicaciones, artículos, diálogos académicos, la publicación de esta biblioteca que fue a todas las bibliotecas públicas del país, una conversación permanente en donde pusimos en cuestión la mirada que se ha tenido sobre nuestros pueblos indígenas, creamos la posibilidad de entender que nuestra realidad ha sido más compleja, que a veces explicamos el mundo desde un solo lugar y hay múltiples explicaciones para esos saberes y esas culturas que hacen parte de nuestro país. A todos los pueblos indígenas del país, nuestro profundo reconocimiento, a los académicos, a las profesoras, a los escritores, a las escritoras, a los artistas, a los cineastas, a los diseñadores, a los actores, a los dramaturgos, a los sabedores, a la gente del común que leyó con entusiasmo con nosotros esta novela. Lo que queda es seguir reuniéndonos alrededor de ella para que en 100 años podamos volver a abrir ese original de La Vorágine y decir 2 siglos después que quizás hemos sido capaces de restaurar ese mundo que se nos fue en este momento, en esta parte de la historia, de las manos. Ojalá así sea.